Hola, ¿qué Hola, tal? bienvenidos otra vez a nuestro podcast que se llama Historias de Sazón. ¿Cómo están? Yo soy Monse Yo soy Sergio. y estamos una vez más aquí en el internet. En nuestro tercer podcast, no lo puedo creer. Sí, yo tampoco puedo creer que hayamos logrado llegar al tercer episodio. La Es verdad, sí. muy Está cañón, emocionante. ¿no? Pues bueno, siguiendo la dinámica de los podcasts, ahora me toca a mí empezar. Pero antes de empezar, quería platicarte de... Es el dato curioso de la comida. Ok. Chiquito dato curioso de la historia de la comida. ¿Tú sabes cómo llegaron los cocos al Caribe? No. Los cocos, para que lo sepas, no son originarios del Caribe, sino que son asiáticos. Los cocos simplemente flotaron al Caribe, Es broma. ¿no? Los cocos efectivamente, así, es muy caribeño eso. Yo creo que por eso se fueron al Caribe. O sea, llegaron flotando tranquilamente. Así. ¿Es en serio? ¿De dónde Sí, sacaste eso? de la internet, Ese dato curioso me hizo feliz. Muchas gracias por compartirlo. efectivamente. Bueno, un poco un aviso antes de que empecemos con las historias que tenemos para hoy. Ya tenemos página de Instagram. Se llama Historias de Sazón. Si nos quieren seguir. Síganla, Y síganla, ámenla. también queremos invitarlos a que si alguien tiene alguna sugerencia o siempre han tenido alguna duda de algo relacionado con comida, pero nunca han investigado, les da flojera y siempre son como, me pregunto por qué, Los cocos llegaron al por Caribe. qué los cocos llegaron al Caribe, pero nunca lo han investigado. Pueden, por favor, mandarnos sus sugerencias, si quieren, a nuestro mail, que es historiasdesazonms@gmail.com. Entonces, si hay algo en particular que quieran escuchar o que nos quieran decir, algo relacionado a lo que digamos o así, pueden enviarlo ahí O y... simplemente buenos deseos también se aceptan. Ajá. O escríbanos en Instagram y ya. Entonces, bueno, pues Sergio, te toca empezar esta semana. Pues justamente hablando de los cocos asiáticos, te voy a platicar de algo que me parece que todos conocemos, que todo el mundo tomamos, del té. Un poquito de la historia del té, enfocándonos un poco más pues, a hablar del té, pensamos en dos cosas. El Imperio Británico, pensamos en China, Pero espera, ¿qué ¿no? tiene que ver con los cocos? Porque los dos son de Asia. Ok. Ja. Este, entonces, Eh, pues mira, el té. ¿Cómo empezó el té? Para empezar, vamos a definir bien. El té es una planta, la planta de té, que su nombre científico es Camellia sinensis. Ajá. Y de ahí viene el té verde, té negro, té blanco, té rojo y las diferentes formas de té que se conocen. Todo lo demás que conocemos como té, por ejemplo, el té manzanilla, té de tila, té de cualquier otra cosa, es una Ajá. tisana, no es té como tal. Es una infusión, Entonces, ¿no? O sea, una se les infusión a conoce una como tisana, infusiones. efectivamente. Ok. Entonces, hablando específicamente del té, dicen las historias que en el año de 2737 antes de Cristo, el emperador chino Chen Nung estaba sentado abajo de un árbol mientras su sirviente estaba hirviendo agua para tomar, estaba pues, haciendo Ujú, agua para poder tomar. Cuando pues, el viento hizo que algunas hojas cayeran en el agua. ujú. Pues este señor, Chen Nung, que le gustaba la herbología, pues decide probarlo. ¿Por qué no? Cayó agua, cayeron hojas en su agua, pues Pues como que no se la tomara. así es como muchas de las cosas que nos comemos hoy en día empezaron, ¿no? Fue como de, bueno, ni modo, le Exactamente. cayó a mi plato. Entonces, pues lo prueba y pues sí, sí, resulta ser que sí le gustó mucho, que era justamente hojas de Camellia sinensis, lo que conocemos como la planta del té. Este, Y bueno, exactamente si es cierto nuestra historia, no se puede saber, fue hace mucho tiempo, Sí. pero sí hay registros desde el año 206
antes de Cristo que ya había, o sea, hay tumbas en donde hay hojas de té enterradas en China. Y bueno, ahora vamos a posar un poquito, vamos a adelantarnos un poco, Ujú. porque es muy extenso este tema. Ahorita lo voy a enfocar un poco más hacia Europa. Entonces vamos a adelantarnos muchos años, muchos, 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 muchos años, hasta a los años 1600, 1500, cuando pues ya había rutas comerciales, la ruta de las especias, y como saben, pues los que más comerciaban por esta parte era Portugal. Entonces, pues los portugueses empiezan a traer té, esta bebida que ya se está tomando en China, hacia Europa. Se empiezan a tomarlo, se vuelve realmente popular, más que nada entre los aristócratas, entre las noblezas, porque pues era caro, ¿no? Ujú. Al final de cuentas Sí, era una importación sí, claro, y importar brutal. en esas épocas no era lo mismo que importar ahorita. Exactamente. Eran Sí, como sí requería de meses tiempo. y meses Ajá. y meses y meses de viaje. Entonces, pues bueno, en estos tiempos también existía la eh, British East India Company, la pues, compañía británica que se encargaba igual del comercio, más que nada de productos asiáticos, de hierbas, especies, hacia Europa. Ujú. Y pues el té llega a Inglaterra en alrededor igual de estas fechas, un poco después, porque pues, los ingleses se mantienen un poquito al margen de los continentales. Este, ya para los años de 1658, en una casa, una coffee house, una casa de café, digamos un pequeño establecimiento, Ajá. empiezan a servir el té, que en un periódico londinense, el Mercurius Politicus, lo empezaron a anunciar, que era, lo voy a decir en inglés, un poquito más sencillo de entender, Ujú. China drink, Ok. called by the Chinese cha, Ah, by other nation, Thai alias tea. O sea, es la bebida china, ajá. ¿no? Eh, y pues los londinenses les daba curiosidad y pues iban a probarlo, ¿no? Pero realmente se populariza cuando Carlos II se casa con Caterina de Braganza. Y pues esta señora, siendo portuguesa, le encantaba el té. Ujú. Entonces se volvió uno de las bebidas, como saben, la nobleza marca tendencia y pues se vuelve una de las bebidas hit del momento. Entonces empezó la East India Company a importar más té a Gran Bretaña y su primera orden pues justamente fue en 1664 por 100 libras de té desde la región de Java. Conforme se hace más popular el té, todo, pues empiezan a servirlo en varios establecimientos. Ujú. Ahora acaba de recalcar que pues el té, por su denominación, pues no tenía ningún impuesto, así como lo tenían, por ejemplo, la cerveza o el gin Ujú. en esos momentos, a las bebidas. Entonces el gobierno británico voltea y dice, pues, me estoy perdiendo ahí. Y deciden empezar a ponerle un impuesto al té para poder disuadir su consumo, porque pues como era de importación no se le ganaba tanto Ajá. y preferían que consumieran pues, productos locales como era el gin o cualquier cerveza que se eh, producía. Pero el problema es pues con siendo un producto de alta demanda, con estos Ujú. impuestos que le pusieron, pues la gente empezó a recurrir a otras fuentes de distribución. Empezaron a haber personas que estaban contrabandeándote. O sea, de plano se volvió como un mercado negro de té en Londres. O sea, el té, el impuesto llegó a ser del 119%. ¿Qué no manches? Sí que se vieron bien vivos. Exactamente. Y bueno, pues la gente empezó a buscar por otra, Pero, o este, sea,
¿Lo contrabandeaban desde Asia o lo empezaron a producir ahí mismo en No, 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 lo empezaron a contrabandear los desde, piratas? obviamente desde Asia lo traían a Portugal, a España, a diferentes partes de Europa, Ajá. se consumía y no era tan caro, pero de ahí para meterlo a Gran Bretaña, pues sí, se empezó a hacer esto. Y también lo que hacían era, pues, para ganarle más, como el té de por sí, pues, si era un producto más caro, Ujú. empezaron a adulterarlo. Sí, claro. Lo Por veía venir. ejemplo, Sí lo veía venir. le metían hojas de otras plantas, algunas hojas que ya se habían utilizado, las volvían a secar Ajá. y se las agregaban a hojas nuevas. Y si el color no resultaba convincente, o sea, si le faltaba como colorcito, así como, uy, no, ya está bien rebajado, Ajá. este, le llegaban a meter, pues, excremento de Ay, cabra qué asco. o carbonato de cobre, que era venenoso, Me es encanta venenoso. cómo la gente nunca, o sea, cómo las personas simplemente no tenían noción de la higiene. O sea, era como, ¿qué es café? La popó. Vamos a ponérselo al té, ¿no? O sea, Pues, sí, y que la gente como que no se daba cuenta, ¿no? sí, o sea, Lo voy a seguir pues comprando. sí, sabe raro. Debe de ser, debo de ser yo. Y pues esto duró un rato, ¿no? Porque imaginemos que fue desde los 1680, 100 años después, en 1784, el gobierno se da cuenta que, bueno, que sí era excesivo El gobierno se y tardó 100 años en darse cuenta de que, que o daba más problemas el el impuesto que, impuesto. que lo que lograban. Entonces el primer ministro, empezó en ese año, William Pitt the Younger, William Pitt el menor, eh, quitó el impuesto que era de 119% y lo bajó a 12.5%. Ah, wow, una ganga. Entonces, bueno, obviamente con eso se volvió pues fácil de adquirir, Ajá. entonces todo el contrabando pues se terminó de la noche a la mañana. Sí, claro. O sea, perdón, estoy como... No puedo creer que lo hayan bajado tan de golpe. O sea, no, no Pues lo es que puedo era ya creer. una bebida que todo el mundo estaba consumiendo, o sea, era así como creo que sí nos estamos excediendo, entonces vamos a hacerlo un poquito más accesible. Es un poquito. Eh, un poquito, ¿no? Sí. Entonces, como bien decías, la importación pues no era tan sencilla. Ajá. Había que traerlo desde Asia hasta Europa. Y bueno, el monopolio de importación lo tenía la compañía de East India Company. Ujú. Entonces, cuando terminó este monopolio, se creó se empezaron pues, todo el mundo le podía entrar al comercio y pues obviamente el que mejor le iba era el más rápido. Claro. Entonces se crearon los clippers, les llaman, que eran unas embarcaciones muy rápidas, de vela, Ujú. velas muy grandes, y forma como muy delgada, en donde, Aerodinámica. sí, claro, o sea, eran mucho más rápidos y los comerciantes Ujú. empezaron a hacer carreras. O sea, en 1860 había carreras, se volvió famoso, carreras a ver quién llegaba primero. Empezaban en China, donde salían del río Cantón, bajaban al Océano Indio, Ujú. eh, pasaban por abajo de África, subían al Atlántico y llegaban al canal inglés, al English Channel. Ya desde ahí, cuando llegaban al canal Ujú. del río del Támesis, había unas barcazas que, bueno, que ya los jalaban y era más sencillo eh, pues llegar, pero eran unas carreras realmente famosas. Qué Entonces, divertido. ya unos cuantos años después, con la revolución industrial, pues obviamente con los barcos de vapor se hizo más sencillo el comercio. eh, y también lo que empezaron a hacer es que se dieron cuenta los británicos, se dieron cuenta un poco tarde pues, pero que le estaban comprando el té a China Ujú. cuando podían
producirlo en India. Y empezaron a producir más té en India, ya se producía, pero empezaron realmente a Ay, sacarle súper jugo a mensos. eso, O sea, se exactamente, tardaron 100 años en bajarle el impuesto y luego se tardaron otros cuantos 100 años en darse cuenta que lo podían producir ellos en su propia colonia. exactamente, Qué ya tontorrones. sabes. Y bueno, ya para esas fechas o sea, ya era una tradición británica, ¿no? Tanto así que para la Primera Guerra Mundial, gobierno se hizo cargo de la importación de té Ujú. para poder darle a su población y a sus soldados esta bebida que realmente también pues, les hacía sentirse en casa, les hacía sentirse unidos. Después, lo mismo sucedió en la Segunda Guerra Mundial y ya desde 1940 hasta el 1952, pues lo racionaban porque pues, obviamente con todo lo que estaba sucediendo en el mundo, pues no era tan fácil conseguirlo, entonces iban sacando raciones para la población Ujú. y pues bueno, eso nos lleva hasta el día de hoy. Nada más para agregarle a la historia, realmente no todos, el té que todos conocemos, realmente pues no conocemos las hojas, los conocemos en bolsitas. Ujú. Entonces, pues en 1903, retrocediendo un poco, se comenzaron a hacer las primeras bolsitas de té, las bolsitas que ya tenían pues el té adentro. Ujú. Esto lo creó el señor Thomas Sullivan, que para variar, pues fue un error, porque lo que él hacía era que guardaba el té en seda Ujú. y hacía bolsitas para que la gente solo las vaciara en el agua hirviendo y se hicieran su té. Pero la gente dice, pues, como para qué me hago pelotas, mejor meto la bolsita entera y ya está. Qué elegante que vendiera su té en bolsitas de seda, ¿no? Pues para protegerlo, No, al final de pero, cuentas también el té era considerado o sea, era un lujo. o sea, imagínate lo difícil que es ya de por sí producir la seda, o sea, la tela. Es un proceso súper, súper difícil en donde tienen que hacer los capullos y luego deshacerlos y luego hilarlos, bla, bla, bla. O sea, como que el proceso textil ya es difícil, como que para ponerlos de una forma desechable. O sea, como para que nada más guardaran ahí el tecito y lo echaran. ¿Como en porciones individuales o era como todo el... Ujú. No, era ya porciones individuales. O sea, la idea era que tú tenías tu bolsita de té y con esa bolsita tú te hacías tu té individual. Ajá, sí, o sea, como la bolsita, pues, ¿para qué te servía después? Sí, ¿Sabes? exacto. O sea, como que qué elegancia la de Francia, ahora sí, que sus bolsitas desechables estaban hechas de seda. Ujú. Bueno, yo creo que las reutilizaban, ¿no? O sea, seguramente era una parte donde más, o sea, en esos tiempos era más, se reutilizaban las cosas. Yo quiero pensar, Y yo ¿no? también quiero pensar, porque o sea, me imagino que sí, pero se los regresaban a él y él los Quién sabe, a volvía lo a mejor los rellenar de... cambiaban. O sea, eran como En una retornables. de esas, yo creo, ¿no? Espero que sí. Lo voy a investigar, porque si no, que realmente sí, que caro, ¿no? Sí, está cañón. Y pues bueno, nada más para agregar a la historia, creo que todo el mundo conocemos la marca de té Twinings, que es uno de los mayores comercializadores de té en el mundo, son ingleses. Y simplemente como datos curiosos, bueno, Twinings empezó como una casa de té en 1706, que todavía está operando, Wow. que tiene el logo, si gustan lo pueden googlear, es Twinings, Twinings. El logo de Twinings es el logo más viejo que se sigue utilizando. Órale, ¿no lo han cambiado ¿Eh? desde 1706? 6, Wow. 1706, 300, ¿qué? 313 años. Wow. No, discúlpame, la casa te abre en 1706, el logo se creó en 1787. Bueno, o sea, siguen siendo Aún así muchos años. son 200 años y pico. Y también tienen una orden real. La orden real básicamente significa que se utilizan desde el siglo XV Ujú. para aquellos que proveen bienes o servicios a la corte real o a ciertos personajes reales. Y lo que le permite básicamente es poder eh, difundir, poder decirle a todo el mundo que ellos le proveen a la corte.
Ujú. Es por eso que Twinings es, de nuevo, si ya lo googlearon, fíjense en el empaque, cualquiera de los empaques que salgan, y dice By order of Her Majesty the Queen, por orden de Su Majestad la Reina, hace este té. Entonces es interesante, justamente es uno de los más viejos y tiene esta orden en donde pueden, pues, le dicen a todo Presumir, mundo en que donde pueden ellos les presumir sirven té. que su té se lo toma la reina de Inglaterra. Exactamente. Entonces, pues pasemos un poquito más a la receta del té. La receta del costumbre, Ujú. la costumbre realmente. La hora del té, antes era a las 4 de la tarde, se cambió a las 5 para que la clase trabajadora y que ya no estuviera, o sea, que ya había salido de su jornada laboral también pudiera disfrutarlo. Y el té que más se consume en Inglaterra, pues es té negro. Las hojas de té tienen diferentes preparaciones dependiendo de lo que se quiera lograr. El té que más se consume generalmente por la parte asiática es el té verde, que son las hojas verdes de la planta. Ujú. Y llegan a consumir, por ejemplo, un té rojo, que son hojas ya maduras, imaginemos como las hojas de tabaco, o el té blanco, que es más suave, que son los brotes de las hojas. El té negro son justamente estas hojas que se secan y se fermentan. Entonces por eso se logra hacer una bebida oscura. Ujú. Generalmente los ingleses lo toman con un poco de crema o de leche. A lo mejor le agregan un poco de azúcar a los que gusten. Y a la hora del té generalmente se consume con bocadillos o con algún tipo de sándwiches. Y es una costumbre que, bueno, es de lo más inglés que existe en el mundo, ¿no? La hora del té es sagrada. Sí, Desde cualquier película, cualquier serie, y los ingleses toman té a más no poder, ¿no? sí. O sea, seguirá en estas fechas, seguirá siendo tan religioso el tomar la hora del té a las 5 de la tarde. Ya se ha perdido un poco más entre los jóvenes, más que nada. Se está perdiendo, aparte, los horarios, el estilo de vida ya no lo permite, ya no es tan sencillo la hora del té. Entonces, obviamente se sigue perdiendo la costumbre, más no el consumo. Ujú. La gente, digo, aquí nosotros en esta parte, en Occidente, en México, Estados Unidos, toda esta parte, hasta América Latina, generalmente estamos acostumbrados a tomar más café, Sí. ¿no? Eh, para los ingleses realmente es, aunque toman café, bien, el té, pues es en cualquier cafetería, es para llevar, o sea, imaginemos un Starbucks, pues bueno, hay de eso, pero lo que más sirven es té. La gente se acostumbra a tomar té. Órale. Sí, no, está padre. Está muy Le dio la interesante. vuelta al mundo, Pues hay muchas cosas que le dieron la vuelta al mundo. Creo yo que, bueno, como los cocos. ajá, como los cocos, como el jitomate, el que ya hablamos en nuestro primer episodio, Exacto. ¿no? Espero que sigamos tocando el tema de los alimentos que le dieron la vuelta al mundo. Deberíamos hacerle una sección aquí. Sí, estoy de acuerdo. Pues muy Y bien. pues platícame, Monse, ahora tú, ¿qué me vas a contar? Ok, bueno, estoy súper emocionada por mi historia de hoy. Es creo que una de mis historias favoritas de toda la vida. Solamente porque es la peor necedad que he escuchado jamás. Ok, entonces, y con todo esto que estamos viviendo ahorita del coronavirus, la gente está en cuarentena, todo el mundo dice y dice y dice que lo más importante es lavarse las manos. Entonces me pareció muy pertinente tocar en esta sesión del podcast la historia de María Tifoidea. Es mi historia favorita del universo, de verdad, me encanta. Antes de empezar quisiera como mencionar que casi todo lo que voy a decir hoy lo saqué del podcast My Favorite Murder en el episodio 105, que es mi podcast favorito. Y también lo saqué de un artículo de La Máquina del Tiempo del New York Times, un artículo publicado en noviembre 12 de 1938. Entonces esas son como mis dos fuentes principales para lo que les voy a contar hoy. Ahí les va. Ok. En 1906, en el verano,
en un lugar que se llama Oyster Bay, que es un pueblo, básicamente como un pueblo para gente rica en las inmediaciones de Nueva York. O Ajá. sea, ahí era como la gente más rica de todo Nueva York, ahí se iba a pasar los veranos y no sé qué. Bueno, pues hubo un brote de fiebre tifoidea en la casa de un banquero súper famoso llamado Charles Warren, en donde en su casa 6 de las 11 personas que vivían ahí les dio fiebre tifoidea. Y la fiebre tifoidea básicamente es una enfermedad de gente pobre. O sea, se consideraba una enfermedad de la gente pobre. En esas épocas estaba relacionado con poca higiene, con inmigrantes, con los barrios más chafas de Nueva York. Entonces, pues que le diera a una familia de ricos, pues Inusitado, era inusitado. Ajá, era como un deshonor. no, no un deshonor, pero era como algo importante, o sea, como algo que no pasa muy seguido, ¿no? Entonces, bueno, la fiebre tifoidea, para dar un poco de contexto, es una enfermedad infecciosa producida por la bacteria Salmonella enterica ceratipo tifi, ¿ok? Salmonella tifi. Mm. Su contagio es fecal oral. Suena Este, espantosamente ajá, feo eso. Básicamente comiste, comiste popó. Es básicamente lo sí, que pasa. maravilloso. Y o por a través de agua y alimentos contaminados con heces fecales. Su periodo de incubación es de 10 a 15 días. Se manifiesta con fiebre y dolor estomacal como la primera semana, pero no es como tan grave. Y después empeora o sea, básicamente te da Salmonella tifi, tienes la primera semana te sientes fatal, pero luego te sientes realmente mal, ¿no? O sea, te puede dar cefalia, que es que se te hincha el cerebro, estupor, roceola en el vientre, entre otras cosas, coágulos estomacales y puede que se te quite en 2 semanas o puede prolongarse hasta 5 semanas y en los casos en donde no hay un tratamiento adecuado pueden presentarse complicaciones graves como hemorragia, perforaciones intestinales y choque séptico. Entonces puede llegar a ser una enfermedad mortal, ¿no? Si te mueres. Ajá, sí. Entonces regresamos a la casa de este señor banquero y la persona que le rentaba la casa a este señor banquero odió la noticia de que les diera Salmonella Tifi a todos sus huéspedes porque eso significaba que ya no iba a poder rentar la casa como... Cara. Ajá. Ja. Entonces decidió contratar a un ingeniero de salubridad llamado George Soper. Es un personaje importante en nuestra historia. Lo contrataron Mm. para que investigara la fuente del contagio en esta casa. Y bueno, este señor George Soper empieza como a hacer sus pruebas, investiga pues que el drenaje, que bla bla bla. Y por su investigación se da cuenta que la cocinera, que era una inmigrante irlandesa llamada Mary Mallon, había trabajado en casas en donde antes había habido brotes de fiebre tifoidea. Qué malona. Entonces hace como su investigación, llega a la conclusión de que esta señora era la que, como el único factor en común que había habido entre estos brotes en varias casas anteriores y esta. Entonces intenta explicarle a Mary que está contagiando a la gente, pero pues aparentemente no lo hizo muy bien porque pues a Mary Malone le vale madres, ¿no? Básicamente, o sea, como que Mary decía como, ¿de qué estás hablando? O sea, por supuesto que no, si yo estoy bien, o sea, yo no tengo fiebre tifoidea, ¿cómo voy a estar contagiando gente de fiebre tifoidea? ¿No? Entonces, dicen que este señor George Soper empieza a como acosar a Mary Malone violentamente para decirle como, estás contagiando a todo el mundo con tus malas prácticas de higiene y no sé qué. Y eso nada más logra hacer que Mary se enoje y que siga haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo hasta entonces, ¿no? O sea, le vale madres. Sí, básicamente no me importa, tú estás mal, Básicamente, yo estoy ajá, bien. me da igual lo que me estés diciendo, cállate, no sabes nada. Y continúa haciendo
lo que ella hacía, que era ser cocinera, ¿no? Entonces, como Mary no le hace caso a este doctor, lo que él hace es hacer como un historial laboral de esta señora y ver, se da cuenta, o sea, de 5 años, ¿no? Como que investiga toda su carrera como cocinera de los 5 años pasados y se da cuenta que en 8 familias que la contrataron como cocinera, miembros de 7 de ellas se contagiaron de fiebre tifoidea. A todo O mundo. sea, tenía un éxito de 90% en su contagio, ¿no? Entonces, pero Mary jamás mostró signos de la enfermedad. Entonces, pues a ella le valía, o sea, como que también es la época y así, y que era una mujer muy necia, pero decía, pues yo no tengo nada, o sea, ¿por qué me están diciendo que yo soy la que está contagiando gente Si yo no me si yo muero. no tengo nada? O sea, yo estoy bien, yo estoy sana. Entonces, bueno, Mary Malone fue el primer caso de un portador sano de la enfermedad que se registró en Estados Unidos, ¿no? O sea, como dato cultural. Pero pues Órale. ella nunca lo quiso creer. Ahora vamos a hablar un poco de Mary Malone. Ella nació en Irlanda del Norte, en un lugar que se llama Cookstown, lo cual se me hace muy irónico. Mm, mm. En 1869 inmigró a Estados Unidos a la edad de 15 años. Empezó a trabajar como empleada doméstica, pero le gustó más, tenía talento para cocinar y le gustaba más que ser empleada doméstica, entonces decidió ser cocinera, ¿no? Entonces, desde que empezó a trabajar como cocinera, empezó lo que a mí me gusta llamarle como su tour del desastre, que es, ponte tú, la contrataban en una casa para trabajar como cocinera para una familia y los contagiaba a todos de fiebre tifoidea, pero se iba antes de que se enfermaran, o sea, renunciaba y se iba a otra casa a trabajar y mientras los otros pobres ya estaban todos infectados de fiebre tifoidea, se enfermaban, pero pues no sabían por qué. Y entonces, mientras tanto, Mary ya estaba trabajando como cocinera en otra familia infectándolos y luego se Contagiándolos iba y y así se fue por 8 familias, o sea, ese fue como su ciclo, su modus operandi, hasta que llegó a casa del banquero y ya como que la cacharon, ¿no? Entonces infectaba a las personas por no lavarse las manos y o no tallárselas vigorosamente cuando se las lavaba antes de manejar alimentos. Y bueno, o sea, como tú sabes, mucha gente tal vez no lo sabe, pero nosotros sí lo sabemos es que la mayoría de las bacterias se mueren con calor, ¿no? O sea, ujú. como si cocinas algo, pues la mayoría de las bacterias se mueren después de los 54 grados centígrados, más o menos. Entonces, pues eso es lo que pasaba con esta señora, o eso es lo que hubiera pasado si no fuera que su platillo estrella era helado con pedazos de durazno crudos. Entonces, Oh, oh. nada de eso se calentaba. O sea, ella hacía como un sorbete de durazno, que tenía pedazos de durazno que ella cortaba con sus manos llenas de popó. Tipo de idea. Ajá. Entonces no había calor que pudiera matar a las bacterias y así es como ella iba infectando gente por la vida. Entonces, bueno, pues era una necia, ¿no? O sea, le decían y le decían que estaba contagiando gente, pero pues no lo creía porque ella estaba sana. Hasta que en 1907 ponen a Mary en un confinamiento forzado. El Departamento de Sanidad de Estados Unidos dice como ya no podemos vivir con esta situación y entonces la agarran y la ponen en confinamiento forzado en North Brother Island, que es un hospital en una isla cerca de Nueva York, pero no exactamente Nueva York, o sea, era una isla cerquita de ahí. Sí, sí, sí. Este, y ahí es en donde mandaban a los enfermos infecciosos. O sea, tenían como a los enfermos de enfermedades venéreas o de salmonela, ese tipo de cosas, ahí los mandaban. Y bueno, Mm. ahí cuando estuvo internada en este hospital, sí admitió que tenía mala higiene y que no entendía por qué se tenía que lavar las manos si ella no era como un factor de riesgo para enfermar a nadie. Pero si no me están chupando las manos, ¿qué puede pasar? Esta es increíble esta historia, ¿eh? Me encanta. O sea, ella decía como,
O sea, sí, no me lavo las manos, pero ¿qué importa si yo estoy bien? O sea, estoy sana. Entonces no puedo enfermar a nadie porque estoy bien. Entonces, bueno, le hicieron como 160 pruebas de laboratorio a diferentes fluidos de su cuerpo y de los cuales salió positivo como en 112 de ellos. O sea, esta es una aproximación, no me acuerdo del dato entero, pero, o sea, salía Rotundamente. rotundamente positivo en todos las pruebas de laboratorio que le hicieron. Pero 3 años después de que le estuvieron haciendo como todas estas pruebas, salió negativo en uno y ella se enteró. Entonces demandó al Departamento de Salud para que le otorgaran su libertad, pero el Departamento de Salud le dijo como, no, chava, o sea, no, no va a No pasar. va a suceder. Sí. Y bueno, hasta 1910, que como que cambiaron las administraciones del Departamento de Salud, o no sé qué pasó. Pero total que la dejaron salir en libertad con la condición de que ella prometiera que no iba a trabajar como cocinera. Como cocinera. Ajá. O sea, esa era como su condición. Está bien, sí te dejamos salir, pero tienes que prometernos que no vas a trabajar como cocinera. Y Mary como, ok, está bien, puedo hacerlo. Entonces ya, salió y 5 años después hubo un brote de fiebre tifoidea en un hospital de maternidad de Nueva Jersey, en donde hubo 25 casos de fiebre tifoidea entre los trabajadores y 2 muertos. Y ahí estaba Mary. Espera, volvieron a contratar a nuestro querido amigo George Soper para que El investigara qué mismo, había pasado. no lo puedo creer. Y vuelve a suceder lo mismo, empieza a ver lo de las tuberías y lo que sea. Y se da cuenta que había una cocinera inmigrante de Irlanda llamada Mary Brown. Y fue como, esto me parece familiar. Entonces, investigando a esta persona, que por cierto ya no trabajaba ahí, o sea, Ya se había ya se había ido. mudado de trabajo, ajá. Se dan cuenta que esta Mary Brown era en realidad Mary Mallon, que se cambió el nombre para seguir trabajando de cocinera brevemente después de salir de su confinamiento forzado. Y trabajó durante 5 años, siguió trabajando como cocinera en hoteles, restaurantes, casas privadas, establecimientos, hospitales y siguió infectando gente, pero otra vez cambiaba de trabajo rápido y entonces podía evadir la culpa de estar infectando a la gente. Pero pues finalmente cuando este señor George Hopper la vuelve a identificar, la vuelven a confinar en North Brother Island, en donde pasó los siguientes 23 años de su vida como prisionera. Órale. Entonces, murió el 11 de noviembre de 1938 a causa de un infarto. O sea, nunca le pasó nada por Nunca le dio sí, nunca, tifoidea, la maldita tifoidea sea. nunca figuró en Si su hubiera sido sistema. poético eso. Sí, pero no, se murió de un infarto y se le atribuyen 51 casos de fiebre tifoidea y 3 muertos en total, pero estos son nada más como Los que se los sabe. oficiales, ajá, o sea, esto es según como lo que pudo recopilar el señor George Soper, pero tuvo muchos aliases durante los 5 años en donde estuvo trabajando después de que las sacaron del North Brother. Entonces, como Ujú. que no se sabe realmente cuál es la cifra exacta de gente que se enfermó por su culpa. Y bueno, este es como un dato curioso. Se dice que su sistema tenía tantas bacterias de Salmonella typhi que los doctores se referían a ella como un tubo de cultivo humano. Pero ella, Wow. ella jamás aceptó que tuviera nada que ver con las brotes de fiebre tifoidea Que se estaban dando por todos lados donde ella había trabajado, claro. que sucedieron a su alrededor. O sea, ella nunca lo aceptó. Ella fue como, no, a ver, espérense, o sea, ¿por qué me están diciendo esto si yo estoy bien? No tiene sentido. O sea, como que se lo explicaron y se lo explicaron, pero tuvo que vivir toda su vida encerrada en un hospital porque era tan necia que nunca quiso hacer caso a la recomendación de que dejara de cocinar. O sea, hubiera sido súper fácil que le dijeran como, ya, neta, o sea, estás enfermando gente, please deja de cocinar y ella dijera como, ok, y hiciera cualquier otra cosa, ¿sabes? O se Pero lavara no. las manos. Su pasión en la vida era darle Su tifoidea a pasión la en la gente. vida era cocinar sin lavarse las manos. Exactamente. O sea, entonces, bueno, amo esta historia porque es una historia de necedad absoluta, pero si nos deja algo, sea
que si podemos aprender algo de la historia de María Tifoidea es, por favor, lávense las manos con frecuencia. No solo por lo que No solo estamos por ustedes, pasando, por los demás también. en especial, digo, ahorita la situación que se vive en el mundo, pues es simplemente un recordatorio Que es importante de lavarse lo las manos. importante que es lavarse las manos. Sí, o sea, no es por ti, o sea, como diría Mary, yo estoy bien, ¿por qué tengo que lavarme las manos? No, o sea, si tú estás bien, qué bueno. Pero hay gente que no tiene el mismo sistema inmunológico que tú, no sabes qué es lo que traes cargando en las manos, no sabes qué es lo que tocaste, no sabes a quién tocaste, no sabes nada de eso. Entonces, por favor, por la gente que es más vulnerable que tú, lávate las manos. Háganlo. Y sobre todo si van a cocinar, lávense las manos. Variante fue idea, neta, es... No sé, o sea, no sé cómo describir a una mujer tan necia. No lo puedo creer. Me acuerdo cuando tuvimos la clase de microbiología de... Ah, tú De no... los Ajá, alimentos, sí, tú no estabas en mi salón, pero tuvimos la clase de microbiología. Y contaron esta historia, te juro, se ha quedado conmigo desde ese momento. El como recordatorio de lavarme las lavarse manos las manos. obsesivamente. Después Claro, de escuchar la historia de María Tifoidea. Entonces ojalá que a la gente que escuche esto también le quede como el vivo recuerdo de que lavarse las manos es importante. es correcto. Pues qué padre episodio echamos hoy. Sí, lávense las manos, gente. Lávense las manos, por favor. Esa es Y, con lo que vamos a terminar hoy, con el recordatorio de que se deben lavar las manos. y que nos sigan, que nos den super like y que nos platiquen Recomiéndenos. de historias de cocina que sepan, que si tienen dudas se pongan en contacto con nosotros de nuevo y Nos recomienden recomiéndanos. con gente que piensan que puede disfrutar este podcast. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós.